Bueno, creo que todos estamos ya o en la tarde o en la noche. Entonces, buenas noches, buenas tardes para todos y para todas. Pues bueno, vamos a continuar porque ustedes ya comenzaron hace unos meses justamente con este diplomado internacional de la Biblia, con esta asignatura que se llama Introducción a la Biblia. Y entonces ya hemos trabajado por la Biblia, ya hemos pasado, hemos caminado por todo el Antiguo Testamento. De manera que ahora vamos a entrar a caminar por el Nuevo Testamento. Me gustaría que no miráramos los dos corpus por separado, o sea, que no miráramos el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa, sino vamos a encontrar una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué no decirlo de la siguiente manera? La historia continúa, la historia no se paró, la historia continuó, solo que en esa continuación de la historia se dio un hecho maravilloso, un hecho sin precedentes que marcó la historia, que partió la historia en dos, y fue la manifestación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En esa historia. Entonces, por eso digo que quiero que lo miremos como una historia que continúa, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el antiguo como una cosa y el nuevo como otra. No, hay una continuidad y quiero hacer la conexión entre los dos para que nosotros podamos entender el Nuevo Testamento. Necesitamos, evidentemente, necesitamos conocer muy bien el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento viene todo el principio de la historia. Eso es lo que nos dicen los autores del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento de maneras distintas, pero todos llegan como a la misma conclusión, digamos, aunque hay tantos temas y tantas teologías y tantos contextos y tantas comunidades. No obstante, los autores del Nuevo Testamento, eh, eh, digamos que llegan como a la misma conclusión. ¿En qué sentido? En que Dios tenía un plan de salvación para la humanidad desde antes de la creación del mundo. Y ese plan de salvación lo comenzó allá en el Antiguo Testamento, justamente con la liberación de un pueblo que ni siquiera era pueblo, sino que comenzó con una, si me permiten la expresión, con una masa de esclavos que ni siquiera eran pueblo, que apenas eran grupos que iban errantes por el desierto y que por muchas circunstancias llegaron a Egipto. Todos y todas conocemos pues un poco la historia que nos cuenta el Génesis también. Luego, toda esta historia sigue en continuidad en el Éxodo, donde ya sabemos que muere el faraón que conocía a José y el pueblo se encuentra en una situación de esclavitud. Es el hecho fundamental del pueblo de Israel. El hecho del Éxodo, el hecho de la liberación, es la historia, es el momento fundante del pueblo, pero es un momento tan importante no solamente para el pueblo, sino un momento que se va a releer a lo largo de toda la historia de Israel, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, porque los autores del Nuevo Testamento van a mirar hacia atrás su Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos, en las confesiones cristianas, y lo van a releer, le van a hacer una relectura a la luz de Cristo. Van a tener otros lentes interpretativos para el Antiguo Testamento. Entonces, el hecho fundamental del Éxodo, con el que comienza toda la historia del pueblo, y que, bueno, hay varias teorías de cómo se formó el pueblo, si seguramente durante el desierto, su trasegar en el desierto, o probablemente cuando ya se establecen en Canaán. Están como las dos posturas. ¿En qué momento ya se empieza a formar pueblo? Lo cierto es que de ese hecho de liberación, Dios los lleva por el desierto, llegan al Sinaí y en el Sinaí establece el pacto y una alianza con ellos. Luego ellos llegan, se establecen en la tierra de Canaán, pero estando en la tierra de Canaán, recordemos, viene todo el tiempo de los jueces. Solamente estoy haciendo como un pequeño recorderis para hacer la conexión con el Nuevo Testamento, para que entendamos el mensaje que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, conocemos, se establecen en la tierra, luego viene todo un periodo de decadencia bastante fuerte en el pueblo, en momentos está arriba, momentos está abajo. Todo esto nos lo cuenta el libro de los jueces. Después, por esta situación tan complicada de gobierno, dijéramos, y también la situación moral, un poco viene como en decadencia. Luego viene la monarquía, que se necesita, evidentemente se necesita la monarquía desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Se necesitaba una centralización un desarrollo de las instituciones políticas, de las instituciones religiosas, de las instituciones militares. Se necesitaba porque además ellos así en toda la tierra de Canaán
que estaban ahí establecidos, pues tenían muchísimos peligros también, porque esta tierra, nosotros sabemos que esta tierra fue muy apetecida siempre porque fue un corredor y un lugar supremamente estratégico para los imperios del momento, y por eso siempre quisieron tomar esa tierra, y entonces ellos sufrieron muchísimo. Entonces, durante todo este periodo tan convulsionado y por esa situación internacional, dijéramos, pues se necesitaba una monarquía. Cuando llega la monarquía, no obstante, pues tenemos varias tradiciones que nos cuenta la Sagrada Escritura al respecto de eso. Y una, pues se necesitaba; dos, cuando ellos decidieron que querían ser como las demás naciones, entonces el Señor Dios, eh, digamos que hay como cierta tristeza también en Samuel, que es como la bisagra ahí de ese periodo de anfictiónico de tribus, dijéramos, y luego se pasa a una monarquía, porque también teológicamente es leído ese hecho. Y la lectura teológica que se hace con respecto a ese hecho es que ellos desecharon a Dios como su rey y quisieron y prefirieron un hombre, un ser humano como rey para parecerse a las demás naciones. Entonces, conocemos toda la historia, conocemos que todo el tiempo de la monarquía, luego la división desafortunadamente, con Roboam y Jeroboam, en el 931 se parte el reino, quedan 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, pero ya conocemos que durante el reinado del norte, todos los reyes hicieron lo malo delante del Señor. Esto nos lo cuenta el primer y segundo libro de los reyes, de manera bien interesante. Nos cuenta que ninguno del norte hizo lo bueno ante el Señor. Hicieron un nuevo santuario, adoraron otros dioses que no era el Dios que los había liberado. Esto fue una situación muy difícil hasta que llegó el imperio asirio y se los llevó, destruyó su capital, Samaria o Samaria, destruyó la capital del reino del norte y fueron llevados a un exilio. Mucha gente de esa escapó, mucha gente de esa bajaron, algunos sacerdotes y algunos escribas a la parte del sur, que todavía persistía un poquito más. Luego viene el reino del sur, y en el reino del sur se sostiene un poquito, bueno, esto del norte, Asiria, se fue en el 721, 722, se fueron al exilio, pero Judá todavía permanece hasta el 586 o 587, donde viene Nabucodonosor y también son llevados al exilio. Aquí viene la destrucción del templo y todo lo que nosotros sabemos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Como les decía, quiero hacer un entronque con el Nuevo Testamento para que miremos la continuidad de la historia y entendamos el mensaje de ese Nuevo Testamento tan amado por nosotros también, tanto el Antiguo, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este tiempo en la monarquía, tanto el norte como el sur, vino un movimiento profético muy fuerte. Se levantaron esos profetas del siglo octavo, profetas del siglo séptimo, profetas del siglo sexto, profetas del siglo quinto, del siglo cuarto, y se levantaron para denunciar el pecado de Israel. Desafortunadamente la monarquía había fracasado. Y la monarquía fracasó porque Dios ya no era el rey, el reinado de Dios, el reino de Dios no se estableció porque todo el tiempo hubo una gran injusticia. Y la denuncia de los profetas, cuando nosotros estudiamos los profetas de esa forma, o sea, profetas del preexilio, cuando hablamos del exilio, recordemos, estamos hablando del momento en que Nabucodonosor entra en el 586-87 y se los lleva. Cuando estamos hablando de ese hecho que fue el hecho fundamental, pues, del exilio, entonces hay profetas del preexilio, profetas del exilio, ese momento tan fuerte, y profetas del posexilio, cuando ellos regresaron bajo el imperio persa en el 539 por un edicto de Ciro. Entonces, cuando nosotros estudiamos los profetas así, vemos un mensaje, entre otras cosas, pues también obviamente había un mensaje de ánimo por los diferentes momentos políticos que vivieron, pero también un mensaje muy exhortativo, dijéramos, porque el pueblo se había apartado de Dios. ¿Cómo sabemos que el pueblo se apartó de Dios? Lo sabemos por la relación del pueblo entre ellos. La injusticia social reinaba. La riqueza estaba en manos de unos pocos, cuando la mayoría del pueblo era pobre. Esa fue la gran denuncia de los grandes profetas del siglo octavo, como Oseas, como Amós. La gran denuncia del profeta Isaías en sus primeros capítulos, del 1 al 39. La gran denuncia de Miqueas, que son profetas de ese tiempo.
Y Jeremías, que alcanza a estar un poquito, ya cuando antes que Nabucodonosor viniera y se los llevara para el exilio, Jeremías alcanzó a presenciar ese último momento, pero desarrolló su ejercicio profético más durante el exilio, cuando ellos estuvieron en el exilio. Entonces, cuando uno estudia estos primeros profetas, caramba, se ve que esa situación social era demasiado caótica. O sea, la monarquía había fracasado. Ahora, es importante mencionarlo porque luego vienen los profetas del momento del exilio, entre ellos Jeremías, Ezequiel, es otro de los grandes profetas del exilio, y hacen una lectura bastante interesante de todo lo que ha pasado. Las mismas instituciones religiosas, desde el sacerdote en adelante, también había como, digamos hoy, una palabra que se usa tanto y que está tan en boca nuestra, había tanta corrupción. Ya había desde esa época mucha corrupción, tanto en los poderes políticos como en los poderes religiosos. Entonces, la denuncia de los profetas siempre fue en ese sentido. Y entonces los profetas siempre le dijeron al pueblo y a los reyes, pues Dios, por ejemplo, a través del profeta Isaías del siglo octavo, les dijo, yo no quiero sacrificios, o sea, ustedes vienen y como si nada, ustedes van al templo como si nada, ustedes van y oran y ofrecen sacrificios como si nada estuviera pasando y no se dan cuenta que el pobre está, la viuda, el huérfano y el extranjero, que eran de la población más pobre y más necesitada, muy favorecida por Dios, muy favorecida por el Señor, o sea, esto no tiene sentido. Y los profetas siempre denunciaron eso, los llamaron nuevamente a la ley de Dios, a la ley de Dios. O sea, no se honra a Dios, sino se honra al hermano. Y ese fue todo el problema durante toda la historia de Israel. Entonces, cuando ellos van al exilio, entonces vienen las grandes preguntas, los grandes conflictos, las grandes por qué si éramos pueblo elegido, qué fue lo que pasó, viene toda una, cuando ya empiezan en el exilio, viene toda como una inquietud, dijéramos, o un anhelo, pongámoslo mejor en esos términos, como un anhelo de una época mesiánica mejor, como que toda nuestra monarquía había fracasado, porque cuando ellos regresaron del exilio ya no hubo lo mismo, o sea, ya no hubo monarquía. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin rey, se quedaron sin instituciones militares, se quedaron sin templo, que era lo más importante. Entonces, durante todo este periodo, se levantaron otros profetas también haciendo relecturas del Éxodo. Es interesantísimo. Luego viene Isaías del 40, por ejemplo, Isaías del 40 al 56, y dicen los que saben que esta parte de Isaías correspondería más o menos a esta época del exilio que también este profeta, entonces esta parte de este profeta estaría ubicada en el exilio. Y aquí hay una relectura del Éxodo donde ellos se va a volver a hacer otro Éxodo, ¿no? Vienen estos cantos preciosos del siervo sufriente y entonces viene ese anhelo de una época distinta, de una época mesiánica, de una época donde realmente la justicia se estableciera, de una época donde este Israel que había fracasado, que había sido tan infiel a la alianza, que había sido tan infiel al Señor durante toda su historia, vendría esa época mesiánica donde se restauraría ese Israel, donde se habla entonces de un Israel, de un pueblo de Dios restaurado, dijéramos, ¿no? De un Israel escatológico, porque se esperaba en los postreros tiempos, en los postreros días, pues eso es lo que todos los judíos estaban esperando, ¿no? Llegaría el Mesías, llegaría... así yo ahorita presento las diapositivas. Gracias, no alcancé a leer el nombre, pero ahorita es que estoy haciendo primero como un recorderis chiquito para que entronquemos con el Nuevo Testamento. Y entonces ahorita vamos al contexto político y social del Nuevo Testamento, ¿listo? Pero entonces, miren, entonces, para entrar al Nuevo Testamento, entonces, ¿dónde íbamos un poquito? Entonces, miren, eh, eh, viene entonces el anhelo por esa época mesiánica, por esa época que tanto se estaba esperando, ¿no? Y entonces vienen otros profetas interesantes como Zacarías, por ejemplo, ya desde el mismo Ezequiel, pero viene Zacarías, viene Malaquías, donde estos otros profetas que son tanto Ezequiel del exilio, pero profetas del posexilio como Zacarías y Malaquías, ya se nota un poquito más como todo ese anhelo de un reinado diferente, de un reinado de Dios distinto, donde se levante una figura mesiánica, donde se levante una figura, un personaje que venga de la raíz de David para que venga a restaurar a Israel moralmente,
para que venga a restaurar a Israel espiritualmente, para que venga nuevamente y ahora sí se pueda establecer este reino de Dios tan anhelado durante toda la historia de Israel. Así las cosas, entonces, ¿cuáles eran los últimos días de los profetas? Porque los profetas decían, en los últimos días vendrá y viene todo el anhelo de esa época dorada, si se quiere. Y justamente eso es lo que va a pasar cuando entre el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? Por eso decía, hay una continuidad en la historia de Israel. Porque en el Nuevo Testamento encontramos esos últimos días. Porque esos últimos días entonces empezaron, si ustedes recuerdan los 27 libros del Nuevo Testamento, que los hemos leído seguramente, sí, quizás todos, quizás alguna parte, en fin, nosotros vemos que o leemos más bien, que los autores del Nuevo Testamento hablan de los últimos días. En estos días el Señor se nos manifestó. En estos últimos días, dice por ejemplo el autor de la carta a los Hebreos, dice, en estos últimos días Dios nos habló por el Hijo. Nos habló antes a los padres por los profetas, pero en estos últimos días, y utiliza la misma palabra en griego, eshatón, de donde viene la eschatología. O sea, en estos últimos días, o sea, ¿cuáles eran esos últimos días tan esperados por el pueblo de Israel? Eran esos donde apareciera esa figura, se manifestara mejor, se manifestara esa figura mesiánica tan esperada. Pues cuando el Señor Jesucristo llega y empieza su ministerio, justamente los autores del Nuevo Testamento, y primero sus discípulos, claro, primero sus discípulos, que no fue tan fácil para ellos comprenderlo, ellos lo entendieron después de la resurrección, no cuando estuvieron con Jesús. Cuando estuvieron con Jesús en su camino, no lograron comprender, no lograron entender, y eso lo vemos a través de los evangelios sinópticos, no lograron entender que esa época tan esperada había llegado. Entonces, lo entendieron después de la resurrección. En su encuentro con el resucitado, empezaron a mirar para atrás y dijeron quién era él. Y empezaron a pensar en todo lo que había dicho, en todo lo que había enseñado, empezaron a pensar qué significaba su muerte en la cruz, empezaron a pensar en tantas cosas y empezaron a caer en la cuenta de que en Jesús se cumplían esos grandes anhelos que los profetas del exilio y del posexilio sobre todo habían anunciado. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar ese momento tan esperado por Israel. Ese momento que los 27 libros del Nuevo Testamento registran y que los evangelios sinópticos también registran y que nos cuentan cuando llegó ese momento tan anhelado. Por lo tanto, Jesús, ¿qué viene a ser? Jesús es ese hijo de Dios, de la raíz de la tribu de Judá, de la raíz de David, en quien todas las profecías se cumplen. Jesús es ese personaje mesiánico tan anhelado que viene a reconstruir a ese Israel, pero que aparte de reconstruir a ese Israel, a ese pueblo de Israel, aparte de reconstruirlo, la puerta se abre para que también otros que no son de raza judía entren a ser parte de ese pueblo escatológico, de ese nuevo pueblo de Dios. Y ahí están los gentiles. Y eso es lo que tenemos registrado, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, el segundo volumen de la obra Nucal. Con esta entronque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que eso es lo que quería que hiciéramos para que viéramos cómo la historia continúa y el Nuevo Testamento continúa con el cumplimiento de las profecías, porque los últimos días comenzaron entonces cuando el Señor Jesucristo llegó. ¿Hasta dónde van los últimos días? Hasta cuando Él venga en su segunda venida. De manera que desde ese momento hasta hoy, siglo XXI, estamos en los últimos días y seguiremos en los últimos días hasta que el Señor retorne en su segunda venida para llevar el reino a su plenitud, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, habiendo hecho ese entronque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esa continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ahora sí, como tú estabas pidiendo que no alcance a ver el nombre, vamos a mirar el contexto político que reinó, que reinaba en ese primer siglo cuando el Señor Jesucristo llegó. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos con las diapositivas. Ahora sí. Entonces, vamos a comenzar nuestra segunda parte de introducción a la Biblia, que es todo el Nuevo Testamento. Vamos a comenzarlo entonces con ese contexto político. ¿Sí?
Entonces tenemos acá, quiero ir un poquito atrás en la historia para que miremos un poquito, pues todos sabemos, todos y todas sabemos que quien está reinando en ese momento es el Imperio Romano. Pero ¿cómo entró el Imperio Romano, no? Seguramente ustedes alcanzaron a llegar hasta ese momento, pero vamos a hacer un pequeño recorderis simplemente para que miremos cómo entró el Imperio Romano a Palestina, que es el lugar que nos interesa. Entonces recordemos un poquito que por allá en el año 333, más o menos al 198 antes de Cristo, ¿qué estaban viviendo los judíos? ¿Bajo qué imperio estaban viviendo? Ellos estaban viviendo bajo el imperio griego. Ellos ya habían regresado a la tierra y estaban bajo el imperio griego. Pero en este tiempo, del 333 al 198, los judíos viven un periodo de paz bajo el dominio de los lágidas, ¿no? Que era parte del imperio griego, y digamos que viven un periodo de paz. Pero pasa algo en el 198. Sube un rey, Seleucida, que se llamó Antíoco III. Él se apodera de Israel, él quiere helenizarlo, o sea, cuando hablamos de helenizarlo, quiere poner, dijéramos, o imponer mejor la cultura helénica, ¿no? Entonces, el mundo griego, pues, a muchos se les presentó, algunos judíos, pues, como algo novedoso, era como una invitación también a salir de ese gueto en el que ellos estaban, ¿no? Y a vivir de una manera distinta, a comerciar con el imperio griego. El imperio griego entró para imponer también su lengua, su manera de pensar, y eso, los juegos, recordemos los Juegos Olímpicos, bueno, los teatros, y toda una manera de pensar del mundo. Para algunos judíos eso fue bastante interesante y se abrieron a la helenización. Pero hubo otros judíos que tuvieron mucho temor a que la fe y todas sus costumbres fueran a desaparecer. De manera que aquí encontramos a este personaje que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, Antíoco IV. Antíoco IV Epifanes. Él quiso imponer la religión griega. ¿Qué hizo? ¿Qué más hizo? Él prohibió la circuncisión. Estamos antes de Cristo, ¿no? Él prohibió las prácticas judías. ¿Y qué produjo esto? Pues esto produjo la sublevación de algunos judíos piadosos. Esa historia, ¿dónde la tenemos? Seguramente muchos de nosotros o de nosotras utilizamos la traducción Reina Valera 60. Esa historia no está registrada en la Reina Valera 60. Esa historia está registrada en las traducciones católicas, y también tenemos entre nosotros cristianos católicos bienvenidos y bienvenidas, porque también en la traducción de la Biblia católica, ahí sí tenemos dos libros, que son el primer y segundo libro de los Macabeos, y ahí nos cuenta este momento de la historia. Entonces, aquí se produjo la sublevación de Matatías, ¿no? Estamos en el 166 antes de Cristo. Viene lo que conocemos como los Macabeos, seguramente los hemos escuchado. Viene este personaje Matatías por el 167, él se subleva. Ustedes van a tener ahí en su sílabo un documental que quiero que ustedes vean durante esta semana. Ahí hay un link para ver un documental de esta época de los Macabeos, para que ustedes conozcan un poquito toda esa historia y qué fue lo que pasó, porque eso es parte de la historia de Israel, aunque no la tengamos en nuestras Biblias. Aunque algunos cristianos no consideren estos libros inspirados, no obstante, otros sí, los cristianos católicos sí los consideran inspirados, pero independientemente de si se consideran o no inspirados, ahí tenemos una gran parte de la historia de Israel que no podemos desconocer. ¿Por qué no? ¿Por qué es importante esta historia? Porque aquí vamos a tener algunas ideas teológicas que se van a ver muy desarrolladas en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la resurrección, ¿no? Pero luego hablaremos de eso más adelante. Pero esta historia es interesantísima. Entonces, aquí hay una sublevación de esto, del padre con sus hijos, los macabeos, que se llamaron así. Entonces Matatías viene acá y en el año 166 lo sucede uno de sus hijos, que es Judas, Judas Macabeo, llamado Macabeo, que ¿qué significa Macabeo? Macabeo significa el martillo.
Él le sucedió, él reconquistó nuevamente el templo, él purificó el templo por el 164, que ahí es cuando se da la fiesta que nosotros sí conocemos porque la hemos escuchado, que es la Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Se dio justamente por la recuperación del templo bajo Judas Macabeo justamente, ¿no? Sin embargo, a pesar pues de esta victoria, dijéramos, de esta reconquista del templo, la guerra continuó por un largo tiempo, hubo bastantes complicaciones, luego en el 160 aquí aparece otro de los hijos de Matatías, Jonatán, que sucede a Judas como por el 160 más o menos. Aquí tenemos otro, Simón, en el 143. Él luego viene y sucede a Jonatán, porque ellos pues fueron muriendo por las luchas, en fin, ¿no? Pero luego viene Simón, entonces toma el relevo. En el 142, ¿qué hace? Logra obtener la independencia de Israel. Imagínense lo que eso significó para Israel. O sea, después de haber estado tantos años y tantos siglos sometidos bajo diferentes imperios, que primero mmm, que el asirio, luego que el babilónico, luego que el persa, luego que el griego, y ahorita en esta fecha, 143 antes de Cristo, se logra por fin la independencia de Israel, por fin se logra. De manera que Israel en ese momento, quienes estaban, pues estaban muy contentos, tenían nuevas expectativas, nuevas esperanzas, por fin nuevamente, ¿no? Entonces, pero este personaje desafortunadamente fue asesinado en el 134. La gente lo lloró muchísimo porque él había sido ese hombre que les había dado la libertad después de tantos años, ¿no? Y lo sucede su hijo Juan Hircano, ¿no? Aquí tenemos en la 142 viene la dependencia de Israel del 135 al 140, entonces viene Juan Hircano, que le sucede que es el hijo de Simón Macabeo, ¿m? Toma el poder y funda lo que se conoció como la dinastía Asmonea, ¿no? Entonces, en el año 144, aquí tenemos, en el año 144 le sucede a Aristóbulo, ¿no? Que es hermano de él, y luego un año después, otro de sus hijos, que es Alejandro Janeo, y Alejandro Janeo está entre el 103 y 76 antes de Cristo. Luego toma el título del rey, también Alejandro Janeo. Después del 76 al 67, reina su esposa Alejandra, ¿no? Una mujer, reina un poquito de tiempo ahí, hasta que alcanza la mayoría de edad su hijo Aristóbulo II. Entonces aquí tenemos, bueno, antes de, todavía voy a pasar estos partidos acá, pero porque estos partidos que tenemos acá, luego vamos a hablar de ellos de manera mucho eh, más detenida, pero estos partidos de los fariseos, de los saduceos, partidos religiosos, fariseos, saduceos, celotes y esenios, justamente surgen cuando surgen bajo toda esta época de convulsión del tiempo de los macabeos, ¿sí? Ahí es donde surgen estos partidos religiosos que los vamos a ver de manera mucho más importante en el Nuevo Testamento. Por eso es importante irnos un poquito atrás en la historia política para saber dónde surgen estos partidos religiosos. Justamente surgen acá. Aunque en el Nuevo Testamento no tenemos propiamente a los esenios, pero los esenios van a ser importantes. Son ese grupo de judíos, dijéramos, piadosos también, que ante la situación política que se estaba dando y después cuando lograron la independencia de Israel, ya después de todo esto, cuando llegaron estos reyes acá, o bueno, llamémoslos reyes o estos líderes, dijéramos, Juan Hircano, Aristóbulo, Alejandro Janeo, luego Alejandra, luego vino Aristóbulo en el 67 antes de Cristo, bueno, vino Aristóbulo II, entonces cuando él fue mayor de edad, entonces Alejandra pues ya dejó de reinar, dijéramos, y entonces asumió el reinado Aristóbulo II, su hijo, ¿no? Entre el 67 y el 63. Pero desafortunadamente después ya esta monarquía no fue como la primera que conocemos y que nos cuentan los libros de los reyes, sino que ya aquí hubo como una pelea de poderes, de lucha de poderes, bueno, siempre fue así, pero acá dijéramos que estos partidos religiosos, también los saduceos, que estaban más con el poder político, esto hizo que, dijéramos, los esenios, por ejemplo, un grupo de judíos piadosos, vieran que se había como corrompido, dijéramos, toda la institución religiosa, la situación era bastante complicada socialmente hablando. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no vamos a ir a Jerusalén porque allá todo está mal, hay corrupción y eso está terrible. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir la ley de Dios, pero así al pelo, ¿no? O sea, vivir la ley de Dios para que
para que aceleremos la venida de ese Mesías que estamos esperando. Y ellos son los que se ubican en lo que nosotros hemos escuchado y hemos leído seguramente también y hemos estudiado, los que se ubican en Qumran, donde se encontraron las pruebas de Qumran, donde también habían copias pues, del Antiguo Testamento, muchas copias, sobre todo el libro de Isaías, pero también habían otros libros apócrifos, digamos, ¿no? Apocalípticos, pero también estaban las reglas de la comunidad de Seria, por eso es que los conocemos. No sabíamos nada de los esenios hasta que se descubrieron todas estas cuevas. Entonces, pero cuando nacieron ellos, ellos también nacieron durante toda esta época de la lucha de los macabeos, ¿sí? Entonces, bueno, vino Aristóbulo segundo, pero entonces, ¿qué pasó acá? Hubo disensiones entre Aristóbulo y su hermano Hircano II, hubo peleas por el poder, en fin, y entonces eso hizo, desafortunadamente, que Roma interviniera en Palestina, ¿no? Entonces, esa fue la forma, dijéramos, porque eh, Roma vino a tratar de intermediar en esa situación política y también hubo judíos que ya Roma empezaba como a escucharse, ¿no? Ya Roma se empezaba a sentir como esos pasos grandes de imperio. Entonces, muchos judíos fueron allá a pedir la intervención de Roma frente a la situación política tan fuerte que se estaba viviendo en ese momento y sobre todo entre estos dos hermanos, porque eran hermanos, pero se estaban disputando el poder de Palestina. Entonces la situación fue bastante complicada. Y esa interna, esa situación interna es lo que hace desafortunadamente que venga Pompeyo, vamos a pasar ahora a la segunda diapositiva, porque esa división interna es lo que hace que Pompeyo venga, que era un general de Roma, aparentemente para hacer de intermediario y poder traer, dijéramos, esa estabilidad política nuevamente entre estos dos hermanos. Y entonces eso, aquí tenemos un mapa que les estoy mostrando. Este mapa nos muestra toda la recuperación del tiempo de los macabeos. Sí, aquí están los colores, aquí tenemos unas convenciones donde nos dicen todos estos hermanos macabeos, cómo lucharon y fueron recuperando nuevamente el territorio de mano de los griegos, en fin, cómo fueron reconquistando y nuevamente bajo el tiempo de los macabeos, esta es la independencia que logran, ¿no? Entonces aquí tenemos un mapita ahí como para que miremos un poquito eso. Entonces, luego tenemos acá en el 63, entonces aparecen los romanos, ¿no? Entonces aparece aquí Pompeyo y el Nuevo Testamento pues nos recuerda, ¿no? El Nuevo Testamento nos recuerda a Roma, a los romanos y a su lengua latina también. Aquí, por ejemplo, tenemos unos versículos en Hechos de los Apóstoles, en la Carta a los Romanos, en el Evangelio de Juan, ¿no? Donde tenemos como menciona pues a Roma, menciona a los romanos, menciona la lengua romana, o sea, el latín, ¿no? Y los acontecimientos pues, principales de la vida de Jesús y de la iglesia, pues esa primera iglesia, pues están relacionados con esas autoridades romanas. Por eso es importante mirar un poco como ese contexto político que se está viviendo, ¿sí? Entonces, estamos en el 63 antes de Cristo. Pompeyo entra y toma el control justamente de Palestina. Entonces, vamos a mirar. Luego aquí tenemos que también entra Herodes el Grande, ya vamos a mirar, a desarrollar un poquito más porque eso los conocemos más por el Nuevo Testamento, a Herodes el Grande y los otros Herodes, que la dinastía herodiana que vino después, pero ya hablamos de ellos, pero vamos a mirar que entre el 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo, ¿quién estaba como emperador? Estaba Octaviano Augusto, que aquí tenemos una foto, una representación, un busto pues de este emperador. Entonces, y justamente bajo este emperador, ¿quién nace? Pues nace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él nace ahí en el reino de Herodes. ¿Quién era este emperador? Pues este emperador tuvo una importancia en el Imperio Romano, porque él después de tantas luchas que también Roma tuvo, en fin, él restableció sus poderes, en el 27 antes de Cristo, pues entregó en manos del Senado todos los poderes que había recibido de él,
El Senado, pues nuevamente a él lo honró, a Octaviano o César Augusto, que también se conoce así, ¿no? César Augusto, pues también porque había sido fiel al imperio, entonces le entrega nuevamente como, como esos poderes para que él pueda mantener la paz, para que él vele por el bien del Estado también. Entonces, este personaje Octaviano era, era muy importante, tanto así que a él se le agregó un nombre que es Augusto, que justamente lo tenemos aquí en la diapositiva entre comillas, porque Augusto, ¿qué significa? Augusto significa sublime, y estaba solamente se utilizaba, ese título se utilizaba solamente para las divinidades, no se utilizaba para ningún ser humano, sino para las divinidades. Entonces, pero es interesante porque de esa forma, al darle este título a este emperador, digamos que se expresa de alguna manera que él es Dios, ¿no? Se empezó a pensar que los diferentes emperadores eran divinos, eran dioses y que su poder político, porque él había hecho tantas cosas tan buenas que dijeron su poder político pues es incomparable. Se le concedió también en el año 12 antes de Jesucristo como un cargo sacerdotal y se le llamó el máximo pontífice. Entonces, había muchos títulos honoríficos pues, que se le dieron a este personaje César Augusto, y eso es lo que significa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también durante el periodo de este personaje? Pues mire, hay una gran actividad en obras públicas, ¿no? ¿Qué hizo todo qué hizo este emperador? Entonces, mire, hubo esa gran actividad, se construyeron nuevas ciudades, templos, teatros, acueductos, sobre todo se renovó también carreteras para que fueran como esa red de comunicaciones, comerciales también, ¿no? Entonces, la economía y el comercio bajo César Augusto, pues floreció muchísimo, incluso más allá del imperio, o sea, fue bastante fuerte. Pero también hizo algo César Augusto, y es que él intentó hacer una reforma religiosa y moral, porque también la decadencia moral de la cultura romana no era muy buena, no se tenía como en gran estima el matrimonio, los hijos tampoco, digamos, había esclavos, muchas esclavas, se rebajaba la dignidad humana también de manera muy fuerte. Entonces, Augusto, este también intentó dar leyes para proteger un poco a la familia, pero realmente no lo logró. En esa parte moral no lo logró porque la decadencia y las costumbres de la cultura romana pues eran muy fuertes, dijéramos, y entonces eso fue muy complicado, ¿no? Entonces tenemos un cuadro ¿y dónde tenemos eso? O sea, ¿por qué estamos hablando de eso? Digamos que esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando leemos la carta a los romanos, ¿no? En el primer capítulo, de los versículos 18 a 32, pues nos cuenta toda esta cuadro moral tan fuerte de los gentiles romanos, porque esa carta ha sido escrita para Roma. Entonces, fíjense que por eso es importante conocer todo este contexto, porque eso nos permite entender, por ejemplo, en el caso de los romanos, de la carta a los romanos, por qué Pablo habla como habla y dice lo que dice, ¿no? Entonces, bueno, eso tenemos ahí. Después de este personaje, entonces, vamos a encontrar otro emperador entre el 14 después de Cristo y el 37 después de Cristo. Vamos a hablar primero de los emperadores, luego hablamos de los Herodes, ¿listo? Entonces, sube aquí en el 14 al 37 Tiberio, ¿no? Viene una dinastía que se llamó Julio Claudia. Después de la muerte de Augusto, pues lo sucede su hijo adoptivo, de hecho era un hijo adoptivo que es Tiberio. Él era primero un comandante, fue experto comandante, fue un político importante, tenía 56 años, continuó también con esa política de César Augusto, pues obviamente no tenía el ingenio que tenía César Augusto, pero él continuó con su política. Bajo su mandato fue nombrado justamente Poncio Pilato, el prefecto de Judea y de Samaria, que Poncio Pilato está entre el 26 y el 36, aquí lo tenemos, ¿no? Está también Herodes Antipas, está Pilato entre el 26 y el 36, y justamente bajo Tiberio y Herodes Antipas y Pilato, aquí aparece en la vida pública Juan el Bautista con su vida pública y aparece Jesús también en su vida pública. Juan el Bautista fue ajusticiado por Herodes Antipas, que es el que le manda a quitar la cabeza, y Jesucristo fue crucificado por Pilato. Entonces,
¿Dónde se dio eso? ¿Cuándo se dio eso políticamente? Bajo el gobierno de Tiberio y Herodes Antipas, que está en ese momento reinando en Galilea. Entonces, suceden estos hechos acá, ¿no? Entonces, luego, ¿quién le sucedió a Tiberio? A Tiberio entre el 37 y el 41 le sucedió Calígula, ¿no? Entonces, él fue nombrado emperador, tenía 25 años de edad Calígula. Él realmente no fue un buen gobernante, dijéramos. Moralmente tuvo una moral bien fuerte, dijéramos, ¿no? Y también tenemos a Herodes Agripa, aquí tenemos a Herodes Agripa, otro de los Herodes. Él, pues, dijéramos que siempre quiso ganarse el favor de Calígula, ¿no? Y entonces, por rendirle, como decimos nosotros, rendirle como toda esa pleitesía, pues lo que hace es que Calígula lo nombre como rey de Palestina, luego más adelante en estos años donde también estuvo Herodes Agripa, ¿no? Bueno, ¿qué más? Después de Calígula, ¿quién tenemos? Tenemos entre el 41 y el 54, tenemos a Claudio, ¿no? Claudio pues era tío de Calígula, él fue emperador, él más bien fue un emperador ecuánime, fue un emperador prudente, fue un emperador honrado, ¿no? Durante su gobierno, pues los judíos, recordemos que eso nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, durante su gobierno fueron expulsados de Roma los judíos por desórdenes que se presentaban con los judíos que se habían vuelto cristianos. Entonces estaban los judíos no cristianos, los judíos cristianos, y que en Roma pues levantaban grandes desórdenes y ellos fueron expulsados de Roma como por el 40 y algo, 42 quizás, 40 y algo fueron expulsados, y justamente por causa de la fe, ¿no? Por causa de Cristo y por los desórdenes que se daban entre ellos. Entre ellos, Hechos nos habla que estaban Aquila y Priscila. ¿Recuerdan? Aquila y Priscila que Hechos de los Apóstoles nos los mencionan. Entonces, ellos están dentro de esos que fueron expulsados y que luego ellos van a conocer a Pablo y va a ser una pareja muy importante en el ministerio de San Pablo, ¿no? Luego, ¿qué pasó con Claudio? Pues Claudio fue envenenado por el año 54 por su propia esposa. Su esposa se llamaba Agripina, y uno diría, bueno, carambas, ¿por qué lo asesinó? Pues porque ella quería que su hijo Nerón tomara el poder, ¿no? Pero, y justamente, aquí tenemos, bueno, Agripa II, luego entre el 54 y el 68 sube Nerón, que Nerón aparece ahí, él tenía 17 años, de manera que quien reinó al lado de él, dijéramos, como para ayudarle fue su esposa, su mamá, Agripina, ¿no? Mientras que Nerón cumplía la mayoría de edad para que pudiera reinar. Entonces, mientras que él cumplía la mayoría de edad, pues él se dejó guiar, dijéramos, él tuvo un maestro bastante bueno, dijéramos, era un filósofo, el gran filósofo Séneca. Él estuvo ahí como maestro de Nerón y mientras eso pasó, todo bien, como decimos coloquialmente, las cosas estuvieron bien, todo estuvo bien. Pero cuando él ya asumió directamente el poder, pues él realmente quiso, digamos que, destruir a Roma para volver a reconstruir a Roma, pero de acuerdo a sus intereses políticos. Y entonces él le gustaba este Nerón, ¿a quién tomó como chivo expiatorio? Nosotros conocemos seguramente esa historia ahí en Roma, porque eso pasó en Roma en esta época de Nerón. Eh, Él incendió Roma. ¿Y quién fue el chivo expiatorio? Pues los cristianos. Y fíjense que los cristianos fueron sometidos a suplicios muy fuertes en el Coliseo Romano, fueron despedazados por animales. Los cristianos bajo el imperio, bajo Nerón, ellos también sirvieron como antorchas para su palacio, empalaban a los cristianos y les prendían fuego para que ellos fueran antorchas vivientes, ¿no? Es una cosa tremenda. Bajo Nerón, ¿quién murió? Muere Pedro, bajo Nerón eh, eh, también muere Pablo, ¿no? Entre el 54 y 68, pues ahí tenemos las muertes de dos de los grandes apóstoles que nos narran y que nos cuenta el Nuevo Testamento. Y Nerón fue tan malo, dijéramos, fue tan malo que se creó una leyenda y se hablaba de que Nerón se difundió pues como una leyenda, fue tan malo y se creía
que Nerón no había muerto, ¿no? Sino que Nerón, porque él se quitó la vida, dice la historia que él se quitó la vida en el 68, ¿no? Porque contra él se había eh, digamos, conjurado, algunos poderes también del mismo Senado romano, le habían como querido, ¿cómo decir? Le querían quitar la vida y querían bajarlo del poder, pongámoslo en esos términos así como más sencillos. Entonces él se quita la vida, pero ¿qué pasa? Se difundió una leyenda de que él volvería, ¿no? ¿Y por qué menciono la leyenda? Porque esta leyenda del Nerón Redivivus lo vamos a ver de manera interesante en el libro del Apocalipsis, ¿no? Porque en el libro del Apocalipsis allá se va a hablar, vamos a mirar cuál es el emperador que está reinando para el tiempo en que se escribe el Apocalipsis, que hubo una persecución para los cristianos muy fuerte, no solamente en el imperio, no solamente en Roma, sino a lo largo de todo el imperio romano, sobre todo en las iglesias del Asia Menor, que es las que nosotros conocemos y que el Apocalipsis nos cuenta. Y ahí se habla porque el emperador de su momento, que ya vamos a ver quién es, el emperador de su momento, eh, fue tan malo que la gente empezó a pensar que era Nerón redivivo, o sea, que como que Nerón había vuelto y se había reencarnado, eso era lo que pensaba la gente de Roma, ¿no? O sea, la sociedad, que se había reencarnado en Domiciano, que es el emperador del Apocalipsis, el emperador que está reinando ahí en el Apocalipsis, y entonces se creó esa leyenda y se hablaba de Nerón redivivo. Entonces por eso la menciono porque esto va a ser importante tenerlo en cuenta cuando se estudie el Apocalipsis, ¿no? Entonces Nerón fue demasiado malo, realmente fue muy malo. Después de esto, entonces, bueno, ahí estamos en el 64, hay una persecución contra los cristianos en Roma, fue bastante cruel, bastante fuerte, bastante dura, pero llama la atención, caramba, llama la atención que estos creyentes, yo a veces me pongo a pensar, y perdónenme acá, ¿no? Porque es que a veces me pongo a pensar y yo digo, caramba, si estos creyentes realmente sufrían persecución, pero ellos daban la vida por Cristo. Ellos morían felices por Cristo, porque tenían claro el Evangelio. Es interesante, solo quería mencionarlo porque es algo que me parece bello, pero también me parece interpelante para nosotros hoy, porque eran cristianos reales. Eran cristianos que no vendían sus principios jamás. Eran cristianos que por causa de la fe desestabilizaban la sociedad de Roma, que por causa de sus principios morales, de sus principios espirituales, desestabilizaban a Roma y pues evidentemente eran perseguidos por causa de su modo de vida, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, son dignos de, carambas, de alabar, ¿no? Como dice la carta a los hebreos, yo creo que si la carta a los hebreos quisiera incluirlos, aunque la carta a los hebreos en el capítulo 11, cuando habla de esos grandes héroes de la fe, menciona tantos del Antiguo Testamento, pero ¿por qué no decir también estos que murieron acá fueron grandes héroes de fe? Porque ellos dieron la vida por causa de la fe y nunca se echaron para atrás. Es interesantísimo. Bueno, sigamos con la historia política. Entonces, después de Nerón, entonces, bueno, aquí también muere, aparte de morir Pedro y de morir Pablo, muere Santiago, el hermano del Señor, entre el año 62 y 64. Este Santiago es el que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en este que conocemos como el concilio, el gran concilio de Jerusalén, ¿no? Que él se levanta, hay una discusión ahí, ¿qué vamos a hacer con el ministerio de Pablo? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que entran a la iglesia? ¿Los vamos a obligar a que se judaicen, es decir, que se vuelvan primero judíos y luego se vuelvan cristianos? ¿Qué vamos a hacer? Y se da toda esa discusión ahí en el capítulo 15 de los Hechos, y en ese momento quien dirige la asamblea y quien está al frente de la iglesia de Jerusalén, pues es este Santiago, que no es un discípulo del Señor, sino que se conoce como Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Entonces, luego viene entre el 68 y 69 un periodo de tres emperadores que no duró mucho, Galba, Otón y Vitelio, realmente duraron un año, por pugnas y todo eso, realmente no, pero luego sube este otro emperador entre el 69 y 79, que es Vespasiano, ¿no? Vespasiano fue proclamado emperador en Palestina en esta época. Este Vespasiano pues restableció, digamos, nuevamente como el principado que Augusto, del que primero empezamos a hablar, había dejado, ¿no? Entonces él también él le dejó
a su hijo Tito. Recordemos que aquí tenemos a Tito, que también fue emperador, pero antes de ser emperador era hijo de pues obviamente hijo de Vespasiano, pero también era general del ejército de su padre. Y recordemos que bajo el imperio de Vespasiano y Tito como emperador, ¿qué pasa? El gran hecho, un gran hecho catastrófico, que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Sí? Eso fue algo muy fuerte. Se destruyó el templo y hasta hoy no ha sido reconstruido el templo. Pero fue ese momento, y ese momento fue bastante duro. Entonces él fue el conquistador de Jerusalén, que después de todo este asedio y la destrucción del templo y todo eso, en el 81 conquista sí a Jerusalén, pero luego, ¿qué pasa? Cuando muere Tito, sube al poder entre el 81 y 96 este emperador del que yo ya hablé, mencioné por lo menos, que fue Domiciano. Bajo este emperador es que se escribe el libro del Apocalipsis, la carta, porque también es una carta, es una carta, es en otro género literario, ¿por qué no decirlo? Es como, a mi modo de ver, es como un quinto evangelio, si se quiere, porque es como los evangelios sinópticos hablan del establecimiento del reino de Dios, y es lo que Jesús vino a hacer. El Apocalipsis nos habla del desarrollo de ese establecimiento del reino también, pero en un género literario distinto, en un género apocalíptico que es diferente. Pero bueno, entonces aquí sube, perdón, Domiciano, y hay un hecho importante que hay que tenerlo en cuenta, es que recuerdan que les dije cuando hablamos del primer emperador César Augusto, que a él se le había otorgado un título Augusto que significa divino, sublime. Desde ese momento en adelante, dijéramos, muchos de los emperadores que siguieron de ahí para acá, ellos establecieron un culto a ellos. Eso se llamó el culto imperial. Eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta, no lo vayan a olvidar, porque eso va a ser importante porque esa fue la causa de la persecución de las iglesias del Apocalipsis. ¿Sí? Ahí hay un culto imperial que se manifiesta muy importante y que Domiciano, este emperador Domiciano, este emperador sí realmente anheló, tanto así que a él se le daba el título del Señor nuestro Dios, Señor nuestro y Dios nuestro. Así comenzaba las cartas. Él decía su Dios y su Señor les dice y comenzaba las cartas. Él tenía dentro de esos, bueno, Nerón, Calígula, Domiciano de manera muy importante. Ellos pedían, dijéramos, obligaban a la gente a adorarlos y tenían ¿cómo decir? Como un séquito, por llamarlo de alguna manera, de sacerdotes que iban por todas las aldeas y por todas las ciudades. Domiciano mandó erigir estatuas de él en los templos y también y estableció el culto imperial de manera muy importante. Eso lo vemos muy fuerte en el Apocalipsis y esa fue una de las causas de la persecución de las comunidades del Asia Menor, ¿no? De todas estas iglesias que tenemos aquí en el libro del Apocalipsis. Entonces, es interesante, es el culto imperial. No lo olvidemos porque eso va a ser importante para entender el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, bueno, después de esto, solamente no vamos a ver todos los emperadores, sino los que nos interesa, que sería básicamente hasta ahí, pero solo quiero mencionar tres más, porque entre el 96 y el 98, después de Domiciano, vino Nerva, que él realmente mandó todos aquellos que habían sido enviados al exilio por muchas razones, entre esos, recuerden que el Apocalipsis dice que Juan estaba en la isla de Patmos exiliado. Quien estableció el exilio así de esa forma, pues justamente fue Domiciano. Y cuando subió Nerva, nuevamente volvieron pues como a sus casas, digamos, estos que habían sido exiliados. Y simplemente entonces tenemos entre el 98 y 117, tenemos a Trajano, que es el general de Nerva, y que Nerva lo adoptó como hijo. Luego viene Adriano, acá, el último emperador del que vamos a hacer mención. No vamos a mencionar más porque el Imperio Romano duró en el poder hasta el siglo IV después de Jesucristo, pero no nos interesa toda esa historia. Como estamos hablando de la introducción de la Biblia, solamente nos interesan estos primeros emperadores, este contexto político, porque ese contexto político nos va a iluminar muchísimo para entender los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces va a ser muy importante. Bueno, entonces,
Ahora solamente para que miremos, aparte de en este contexto político, para que miremos un poquito la cuestión del régimen herodiano, ¿sí? O sea, cómo entraron los Herodes, quiénes eran estos personajes. Pues miren, empezó con Antípatro, ¿no? Antípatro era el papá de Herodes, él era Idumeo, Antípatro, dijéramos, estaba como al servicio de César Augusto. Vamos un poquito atrás en la historia que ya contamos de César Augusto, pero para que miremos un poquito cómo entraron los Herodes en esta historia, porque los tenemos en los evangelios, pero en Hechos de los Apóstoles también de manera importante. Entonces, bueno, él, digamos que era idumeo, o sea, árabe, digamos, y entonces él estaba al servicio del César antes de morir, así como para a grandes rasgos, como para no quedarnos tanto en esa historia, pues él también antes de morir, ¿no? Él nombró a sus dos hijos, que son estos dos, Fasael y Herodes, el que conocemos como Herodes el Grande. A Fasael lo puso en Jerusalén y a Herodes lo puso en Galilea. ¿Sí? Él dejó como las bases de la sucesión, de su sucesión para cuando él muriera. Entonces, el que más conocemos es Herodes el Grande, ¿no? Herodes el Grande, pues obviamente también era idumeo, ¿no? Él era un príncipe, digamos, como de origen árabe. Él no era judío, lo que pasa es que hubo un momento en la historia, como en el 126 más o menos, que Juan Hircano, que ya lo habíamos mencionado, él fue a Idumea, dijéramos, y tomó posesión como de ese lugar, o conquistó, si se quiere, ese lugar, y tomó a esta población idumea y los obligó a judaizarse, y los obligó a circuncidarse. Entonces, pero realmente este Herodes no era judío, realmente no era, fue obligado a judaizarse y a circuncidarse, y por eso los judíos pues no lo querían, ni mucho menos como su rey, ¿no? Porque eso no era lo que ellos estaban esperando, pero fue puesto por Roma, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Entonces, este Herodes el Grande, que se casa con Mariam, porque él quiso también legitimar un poco su poder. ¿Quién era Mariam? Pues Mariam era una hija de toda esta dinastía asmonea que les hablé de los macabeos y que luego Juan Hircano y Aristóbulo instituyeron la dinastía asmonea. Mariam era descendiente de los macabeos. Entonces, pues Herodes el Grande aprovechó ahí como eso, se casó con ella justamente pues para poder legitimar un poco su poder, ¿no? Y también él todo lo que hacía era para agradar al César, pero también él quiso congraciarse mucho con los judíos. Entonces, era nieta de Aristóbulo II. Pero miren, hay algo interesante que él tenía como un delirio de poder, Herodes el Grande, y él tuvo, de hecho, con Marián tuvo dos hijos, pero los mandó a asesinar porque él tenía como eran de ascendencia asmonea, entonces él tenía como miedo que los asmoneos volvieran a tomar el poder y siendo sus hijos, él los mandó matar y mandó matar a su esposa también, aunque la amaba, la historia dice que la amaba muchísimo, pero que pues como también era por celos, ¿no? Un poco por celos, pero también por el poder, ¿no? Fue interesante, pero bueno. Pero también fue resaltado porque fue un gran constructor. ¿Qué cosas hizo para beneficio de los judíos? Entonces, miren, por un lado, pues hizo grandes edificios en honor al César, ¿no? Restauró también la Samaria, ¿no? Las grandes fortalezas, como por ejemplo el Herodium, Masada, que lo conocemos dentro de los videos que les puse en el sílabus. Hay un video de todo lo que pasó en Masada cuando Jerusalén se destruyó, cuando Roma destruyó a Jerusalén en el 70. Algunos rebeldes, dijéramos, se fueron para Masada para tratar de salvar su vida, que dentro de esos rebeldes es lo que se conoce como los sicari, ¿no? Y los celotes, que ellos fueron los que revolucionaron todo porque no querían al Imperio Romano y ellos quisieron sacudirse del Imperio Romano con las armas. Entonces eso fue lo que produjo el sitio y eso fue muy complicada la situación política de ese momento. Pero Masada va a ser interesante porque ellos se refugian en esa gran fortaleza, ¿no? Pero bueno, entonces Herodes el Grande construyó esta fortaleza. ¿Qué más hizo? El hipódromo, hizo un hipódromo cerca de Jerusalén.
para organizar pues también juegos cada 4 años en honor pues justamente a Augusto César, ¿no? ¿Qué más hizo él? Una de las grandes obras, él hizo muchas construcciones, pero una de las grandes obras que nos interesa muchísimo también por todo este contexto, pues fue el templo, ¿no? ¿Qué hizo? Pues él hizo embellecer el templo, hizo agrandar el templo, ahí en la explanada donde está, y fue una de las grandes obras, también porque él quería congraciarse con los judíos también, ¿no? Sin embargo, pues ellos no lo querían, pero él hizo muchas obras justamente para eso. Y también para la construcción del templo hay algo interesante y es que hubo muchos levitas, ¿no? Que se utilizaron como obreros justamente para que no se llegara a dar una posible profanación cuando se estuviera embelleciendo la parte del lugar santísimo, digamos, ¿no? O el Santo Santorum. Entonces, miren, bajo Herodes el Grande, pues hubo en lo económico, fue bastante próspero, también creó Cesarea Marítima, ¿no? Aquí Cesarea Marítima, y ese fue un puerto muy importante porque eso aseguró, dijéramos, un comercio exterior con el Mediterráneo bien, bien interesante. Bueno, y después de esto, este es el que más conocemos, bajo él pues nació el Señor Jesucristo. Aquí tenemos un mapa político también para que miremos la sucesión de los hijos de este Herodes el Grande. Entonces tenemos Herodes Antipas. Herodes Antipas estuvo sobre Galilea y estuvo sobre Perea. Luego tenemos también Herodes Filipo. El Herodes Filipo estuvo aquí en Iturea, sobre estas ciudades. Ahí hay unas ciudades que se llaman Gaulanítide, Traconítide, Betanea, Panías, que están dentro de toda esta región. Entonces Herodes Filipo tomó esta región. Luego vino Herodes Arquelao, y Herodes Arquelao pues también tomó Samaria, tomó Judea y tomó Idumea, ¿no? Estas fueron las regiones en las que Herodes Arquelao estuvo, pero Herodes Arquelao no estuvo mucho tiempo porque él parece que fue muy fuerte con los judíos. Entonces los judíos se quejaron en Roma, a él fue depuesto y ahí es cuando envían a Pilato sobre esta región que tenemos acá, donde Herodes Arquelao estuvo. Esta región fue anexada o anexionada mejor aquí arriba a Siria y se volvió provincia de Siria, que Siria pues fue una provincia romana y mandaron a Poncio Pilato. Entonces quedaron directamente bajo todo ese poder de los procuradores y ese poder de Roma directamente, ¿no? Entonces, esta es la situación política que tenemos en el primer siglo antes del año 70, ¿no? Porque los Herodes, después que se destruyó el templo de Jerusalén, pues los Herodes ya desaparecieron, pero ¿qué otros Herodes tenemos acá? Entonces, acá tenemos Antipas, Herodes Antipas. Este Antipas fue desterrado por Calígula en el 39. Después tenemos a Herodes Agripa I, que también es mencionado en Hechos de los Apóstoles, muere en el 44, y en Hechos de los Apóstoles también tenemos un segundo Herodes Agripa, que se llama Herodes Agripa II, que muere por el 50, ¿sí? Entonces, toda esta es la situación política. Pilato pues llega, aquí ya lo había mencionado, entre el 26 y el 36. Toda esa es la situación política del primer siglo, que va a ser importante para entender muchas cosas de los evangelios, para entender muchas cosas de Pablo, de sus cartas, para entender muchas cosas de Hechos de los Apóstoles, el segundo volumen de la obra lucana, para entender el Apocalipsis mismo, que ya miramos dónde fue escrito. O sea, todo este contexto político es supremamente fundamental para entender muchas de las cosas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por otro lado, pues hablemos un poquito. Vamos a dejar ahorita como un espacio para las preguntas, por si ustedes seguramente, o no solamente preguntas, pero también aportes, comentarios que enriquezcan un poco esta primera parte, que es la contextualización del siglo I después de Jesucristo. Bueno, entonces miren, vamos a hablar un poquito de la economía de Palestina en el siglo I, ¿sí? Entonces, miren, hay una cosa interesante, y es que para los judíos, pues la tierra pertenece a Dios, ¿no? Y ese es un dogma esencial de la fe de Israel, ¿no? Dios le ha dado el país, les dio el país de Canaán como un regalo, como un fruto. La tierra es un fruto, es un don de Dios, ¿no? Entonces Dios se las dio
Y entonces, por eso es tan querida la tierra, dijéramos, es tan amada la tierra. Por eso Israel, cuando fue despojado de su tierra, pues sufrió muchísimo, porque, por toda la concepción también que se tiene de la tierra, ¿no? Del arraigo a la tierra como don de Dios. Entonces, bueno, miremos un poquito la agricultura en esta época. Tenemos el trigo y la cebada, que era pues la base de la alimentación. Se cultiva casi pues en todas partes realmente, pero especialmente se cultiva en Galilea, ¿no? Para que lo tengamos presente. Recordemos que ahí vimos un mapita desde lo político y recordamos en el mapa Galilea se cultiva sobre todo ahí. La cebada, pues se cultiva antes de la fiesta de Pascua. Ahorita les muestro más adelante un calendario con las fiestas, un calendario religioso, pues, de Israel. De la cebada se está antes de Pascua, el trigo entre la Pascua y la fiesta de Pentecostés, ¿no? El trigo, sobre todo, digamos que la cebada también es el segundo cultivo en importancia después del trigo. El trigo es la base de la alimentación, pero también está la cebada. Ahora, ¿por qué la cebada también es como eh, importante? Porque es que, miren, el trigo realmente, al trigo solamente tenían acceso los que tenían mejor condición económica, mientras que los pobres comían más cebada porque eso era lo que ellos podían tener, ¿no? Tenemos los olivos, ¿no? El olivo pues es muy extendido por toda Palestina realmente. Se utilizaba mucho para los aceites, se comerciaba con él también, pero para el templo pues era muy importante. Justamente y para que no se contaminara, pues lo llevaban de Perea, ¿no? Para que no se contaminara. Y bueno, el olivo va a ser muy importante, ¿no? Se exporta a Egipto, se exporta a Siria. También están los higos también son muy importantes para la alimentación, son frutos secos, se utilizaban como frutos secos. Entonces, por ejemplo, la base de la alimentación de los pobres, pues eran los higos, era la cebada, eran los frutos secos, eso era lo que más se tenía. Carne propiamente, los pobres no tenían acceso. Miren, el tipo de vida era muy precario para esta época, ¿no? Era muy precario porque los pobres no tenían acceso a una buena alimentación y era la vida no era tan larga, dijéramos, en esta época. Se exportan a Roma también, tenemos la viña, pues las uvas, ¿no? La viña, sobre todo en Judea, hay lagares, hay torres altas. Nosotros recordamos que hay algunas parábolas que hablan de la viña. Desde el Antiguo Testamento se compara a Israel con la viña que da frutos, que fue puesta por Dios para dar frutos, pero que no dio fruto. Y en el Nuevo Testamento también se habla de la viña, pero de manera interesante. El Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid, la verdadera. O sea, en mí, el que permanece en mí, ahora sí va a dar el fruto que Israel no dio. Pero ahora para que el nuevo pueblo reconstruido por el Mesías, ese nuevo pueblo de fruto, necesita permanecer en la vid, que es la verdadera. Ahora sí, es interesante. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos frutas, tenemos legumbres, ¿no? Bueno, hablando un poquito del ganado, ¿cuál era la ganadería? Pues es más bien deficitaria en Palestina, ¿no? Hay un historiador que se llama Josefo y que los libros pues se consiguen, ¿no? Dice que la leche abundaba en Judea y en Samaria, pero, pues, o sea, eso supondría que hay bastantes animales, pero lo cierto es, según la historia, que la estepa produce muy poca hierba. Entonces, en los ganados numerosos de Judea, pues solo interesan las ovejas y las ovejas eran importantes pues y los corderos porque eran necesarios para el culto, ¿no? Entonces se importaba de Moab. ¿Qué se importaba? De Moab se importaban los carneros, ¿no? Que se comen los carneros pues también, ¿no? Al ganado bovino, por ejemplo, aquí tenemos entonces la carne, aquí tenemos de las ovejas y las cabras, pues aparte del culto, pues también se come la carne, la leche, el cuero, la lana se utilizan. En cuanto al ganado bovino, pues también se utilizaba, se cría más en la llanura de Sarón y se utilizaban también para los sacrificios. El asno, pues era un animal impuro, pero el asno se utilizaba para las labores agrícolas y para los desplazamientos. También se utilizaba el camello en algunos sectores, ¿no?
sobre todo para cargas pesadas, ¿no? Para llevar cargas pesadas. El caballo para los ricos, realmente solamente los ricos eran los que tenían, se podían dar el lujo de tener caballos. Bueno, ahora miremos un poquito la cuestión, otra cuestión que es la cuestión de la pesca, ¿no? La industria. Entonces, el pescado que más se tenía también para comerciar un poco era el pescado seco o el pescado ahumado. Recordemos a María de Magdala. En Magdala era un centro muy importante para el pescado seco, ¿no? Entonces, ahí tenemos la pesca en ese sentido. En cuanto a las artesanías, pues se tenían tejidos, teñidos, curtido de pieles, alfarería, la joyería. Pero miren, en la construcción social, uno dice, ah, bueno, miren, interesante la cuestión de la agricultura, la cuestión de la pesca, la cuestión de la artesanía, pero ¿quiénes estaban a cargo de todo esto? Pues realmente en la construcción social que se tenía en el primer siglo, por ejemplo, el templo, alrededor del templo, era donde más se veía la plata, llamémoslo así, ¿no? ¿Quiénes estaban a cargo de lo más importante, todo lo que giraba en torno al templo? Lo que eran los sacrificios, la venta de animales, la venta de las artesanías, pues que eran la de los ricos, eran las familias de la casta sacerdotal, sobre todo de los saduceos. Ellos eran los que tenían el emporio económico en el templo, ¿no? El templo y sus alrededores. Ya los otros artesanos, que eran los de clase media, digamos, que ya no estaban ahí, eran otros artesanos de otras regiones que luchaban también por salir adelante, y la mayoría eran los campesinos, los lugares rurales, ¿no? Los campesinos, y que también pagaban grandes impuestos a Roma, pero eso era bastante complicado, pero bueno. El templo, pues entonces estaban los albañiles, que eran los que tallaban la piedra, estaban los levitas, que eran los que estaban encargados del culto en todos los sentidos, no solamente en la liturgia, sino también en los aromas, en varias cosas, pero ya vamos a mirar ahorita la situación social que era muy fuerte. Bueno, había también las pieles, se curtían las pieles, se exportaban, habían ciertos comerciantes. Dentro de eso, pues estaba la industria del cuero, la alfarería, un poco el betún también en cuanto a la industria. Ahora, ¿qué pasa en el comercio interior? Mire, en el comercio interior había pues intercambio de mercancías dentro del mismo pueblo, ¿no? Que pues estaba muy reducido realmente, ¿no? En las aldeas eso era lo que pasaba porque la gente así era que sobrevivía en las aldeas y se podían intercambiar. Luego también tenemos el comercio exterior, pues del comercio exterior también se importa, ¿no? ¿Qué se importaba? Se importaban los cerdos del Líbano, los inciensos, los aromas, el oro, el hierro, el cobre de Arabia, las especias también, los tejidos de la India. Eso era como lo que se exportaba, ¿no? Esas eran las exportaciones. Frutas también, había frutas que no se daban en la tierra, entonces se exportaban otro tipo de vino. Ah, bueno, se exportaban, perdón. Lo de arriba es lo que importan y esto es lo que exportan. Ellos exportaban las frutas, el aceite, el vino, que era de muy buena calidad en Palestina, pues en Israel, el pescado, los perfumes, las pieles, el betún, ¿no? Eso era un poco con respecto a la industria y al comercio. Ahora miremos esta parte, porque esta parte pues también es muy importante y esta parte es la situación social, ¿no? La situación social del pueblo. Mire, el pueblo estaba como dividido en tres grandes estratos, llamémoslos así. Y estaban los ricos, la sociedad judía, pues estaban los ricos que eran de la corte del soberano, la aristocracia sacerdotal, esos grandes comerciantes, los jefes de los recaudadores de impuestos estaban dentro de los ricos, porque ellos eran judíos que trabajaban para Roma. Entonces ellos pues estaban dentro de los ricos, eran propietarios de grandes fincas, ¿no? Tenemos algo de clase media, que eran los artesanos más pobres, dijéramos, ¿no? Los sacerdotes de las aldeas, los pequeños terratenientes, o sea, los campesinos que tenían sus tierritas alrededor, ¿no? Pero también tenemos la clase pobre, que era la que más abundaba. Entonces, dentro de la clase pobre estaban los obreros, los jornaleros, que también los conocemos por algunas parábolas, ¿recuerdan?
que se iban a alquilar, se iban al mercado y se alquilaban por el pago de un día para poder tener con qué comer. Eso es, las parábolas, por ejemplo, nos reflejan mucho de este contexto social y que es bastante interesante, ¿no? Ah, bueno, me faltó acá. Están los enfermos, pues había ladrones porque la situación social no es justificable, claro, pero digo, lo que digo es que había ladrones también porque la situación social era bastante fuerte. Las viudas era un grupo que sufría muchísimo, muchísimo, porque ustedes saben que las viudas en esta cultura, si no tenían hijos grandes que vieran por ellas, o si no tenían quien las rescatara en esa ley del levirato, que conocemos del Antiguo Testamento, ellas quedaban solitas. Y si el esposo había dejado deudas, pues las viudas sufrían muchísimo. Además que en esta cultura las mujeres necesitaban un hombre que las representara, dijéramos, ¿no? Por esta cultura patriarcal en la que se vive. Entonces, las viudas pues sufrían demasiado realmente. Hablemos del clero. El clero, que ya vamos terminando para dar lugar a preguntas y a un poquito de conversatorio, tenemos dentro del clero, pues tenemos quién está en la cumbre de la jerarquía, el sumo sacerdote, ¿no? Era el presidente del Sanedrín también, del templo del Sanedrín, era el jefe del pueblo. Para esta época del primer siglo no tenemos rey, pero ¿quién era el jefe del pueblo importante? Pues el sumo sacerdote. ¿Y de cuál de esos partidos religiosos era el sumo sacerdote? De los saduceos, ¿no? Los sacerdotes, de los sacerdotes rurales, miren cuántos habían, eran más o menos unos 7.000. Ellos estaban cercanos al pueblo pobre, estaban divididos en 24 grupos, trabajaban por turno una semana cada año. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos dice eso, ¿no? Nos dice eso cuando el sacerdote Zacarías estaba, porque le tocó el turno de estar ahí, porque justamente ellos estaban divididos por grupos, pero ellos trabajaban una semana cada año. Algunos de ellos, pues los más instruidos eran escribas, habían muchos fariseos también dentro de esta clase, pero si ustedes se dan cuenta, ¿quiénes tenían la plata? ¿Quiénes tenían el emporio? Pues el sumo sacerdote y los que estaban cerca. Por eso el Señor Por eso el Señor, ustedes recuerdan que en los evangelios sinópticos, cuando Él entró, en los evangelios sinópticos al final de su ministerio, Él entra al templo, cuando llega a Jerusalén, Él entra al templo y volca las mesas. Todo ese emporio estaba en manos del sumo sacerdote y sus familias. Perdón, el resto de los levitas que se encargaban de, de, de la guardia del templo, por ejemplo, de velar por el templo, de la guardia del templo, se encargaban de recoger todos los instrumentos con los que se hacían los sacrificios, de la tesorería del templo. Tenían una cantidad pues, de trabajos, ¿no? Pero ellos tenían que turnarse porque eran muchos, de manera que cuando lograban estar de turno en el templo podían tener algo. ¿Y qué pasaba con el resto del año? En el resto del año no tenían que comer. De manera que esos otros sacerdotes pobres, ellos tenían que emplearse también y tenían que dedicarse a otras cosas durante el resto del año para poder sobrevivir. Y a veces gente del pueblo les ayudaba, les daba cierta dinero, dijéramos, para poderlos ayudar. Realmente era demasiado complicada la situación para ellos. De todos esos eran los sacerdotes rurales, los que vemos arriba. Luego en este están los levitas que ya les mencioné, que también estaban divididos en 24 grupos. Estaban también dentro de sus cosas, dentro de sus tareas, la limpieza, la música, bueno, todo lo que les dije. Luego está el Sanedrín. El Sanedrín era como la corte de justicia del momento, dijéramos. Hay 71 miembros. Dentro de esos 71 miembros están los sumos sacerdotes, que eran saduceos, pero también estaban los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Pues los ancianos eran los que más tenían plata también. Era un grupo de plata, de plata, ¿no? Estaban también algunos escribas, algunos fariseos, muy poquitos. Se reunían 2 veces a la semana, tienen el poder político, votan las leyes, tienen policía también, pueden condenar a muerte en algunos casos cuando se trata de cosas religiosas.
eh, es la Corte Suprema Religiosa, ¿no? Ellos son los que fijan la doctrina, el Sanedrín, son los que fijan la doctrina. Y ese vamos a tenerlo, lo vamos, porque es justamente ante el Sanedrín que Jesús va a ser condenado, ¿no? De algunos de los miembros del Sanedrín, ¿no? Estos eran los grupos sociales, así como a grandes rasgos. Estaban los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Pues los escribas eran los doctores de la ley, eran especialistas, eran intérpretes. A veces podían ser de parte de los fariseos, algunos fariseos, pero también eran laicos, o sea, laicos que se especializaban en eso, ¿no? Estaban estas dos grandes escuelas teológicas del primer siglo, que son la escuela de Gilel y Shammai, que va a ser importante, por ejemplo, Gilel, porque de Gilel viene Gamaliel y Pablo estudia a los pies de Gamaliel. Entonces, Pablo es de esta corriente teológica de Gilel, dijéramos, ¿no? Están los publicanos, que ya sabemos quiénes eran judíos recaudadores de impuestos al servicio de Roma. Están los grupos religiosos de los que ya habíamos hablado cuando nacieron, al tiempo de los macabeos, están los fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Eran santos, meditaban la ley, tenían muchas prácticas, ellos estaban todo el tiempo entre el pueblo y el pueblo los quería mucho, o sea, pues el pueblo los quería y los respetaba, ¿no? Ellos creían en la resurrección, creían que se podían apoyar en su santidad, o sea, porque cumplían la ley de manera importante, entonces ellos consideraban que ellos eran justos, ¿no? Porque se apoyaban en ese cumplimiento de la ley. Es interesante. Están los saduceos que ya hablamos de ellos eran la casta aristocrática, ellos solamente reconocen la ley, ellos no tienen como inspirados ni los profetas ni los escritos, solamente la ley. El resto era, dijéramos, pues la leían, claro, pero no como inspirada, ¿no? Ellos no creen en la resurrección. Los saduceos son oportunistas en política. Ellos desaparecieron después del año 70 porque ellos eran los que tenían el emporio del templo. Y cuando el templo fue destruido en el año 70, pues ellos o sea, se acabó como el trabajo para ellos, dijéramos, y los que subsistieron después del año 70 fueron estos judíos de raigambre fariseo. Ellos fueron los que se establecieron en Yavnia. Ustedes van a ver en el documental para esta semana cómo Yavnia hacia el mar es un lugar donde se establecen estos judíos de corte fariseo, que son los que consideran, dijéramos, que ellos son los responsables de reconstruir al pueblo moral y espiritualmente. ¿Dónde los vamos a ver de manera importante en el Nuevo Testamento? Los vamos a ver en el Evangelio de Juan, los vamos a ver en el Evangelio de Mateo, porque vamos a ver esas pugnas, dijéramos, que se van a dar entre estos judíos de corte fariseo y los judíos cristianos, o sea, los judíos convertidos al cristianismo. Porque cuando muchos judíos se convirtieron, porque muchos judíos, Hechos de los Apóstoles nos dice que muchos judíos llegaron a los pies del Señor y también sacerdotes y fariseos se convirtieron, porque ellos lograron entender que en Jesucristo se cumplían las promesas y que ese era el momento que habían esperado y que habían anhelado durante tanto tiempo y que Jesús venía a reconstruir al pueblo moral y espiritualmente, de manera que los judeocristianos empezaron la tarea de esa reconstrucción de ese pueblo escatológico, dijéramos, de ese nuevo pueblo de Dios, ¿no? De ese nuevo pueblo de Dios en quien las leyes se escribieron en el corazón. Eso lo dice la carta a los hebreos, por ejemplo. La carta a los hebreos dice que en la sangre de Cristo, bueno, Pablo también lo dice, en la sangre de Cristo se establece la nueva alianza, es decir, esa alianza que Dios había hecho con sus antepasados se renueva en Jesucristo y por eso se habla de la nueva alianza y justamente en esa nueva alianza es donde se cumple también el oráculo de Jeremías 31-33 y siguientes, que dice, en aquellos días pondré mi ley en sus corazones. Pues, ¿cuándo se cumple eso? En Jesucristo, ¿sí? Pone la ley, se escribe la ley en los corazones, porque es la renovación de un nuevo pueblo. Entonces, esa restauración de ese nuevo pueblo de Dios por los judeocristianos, los que se convirtieron al cristianismo, ellos van a tener unas luchas, unas tensiones
con los judíos de corte fariseo que se establecieron en el Yamnia. Y también los vamos a ver de manera importante en el Apocalipsis, porque estos judíos de Yamnia, pues obviamente ellos también consideraron que ellos eran los que iban a reconstruir moral y espiritualmente Israel, porque después de la destrucción del templo del 70, pues eso fue complicado, y no los judio-cristianos. Entonces los vemos, por ejemplo, ellos acusaban a los cristianos, ellos en el Evangelio de Juan vemos que los expulsaron de las sinagogas, los cristianos que confesaban, porque los judíos que se convirtieron al cristianismo, pues en un primer momento ellos seguían asistiendo a la sinagoga, porque pues eso era lo suyo, obviamente, y ellos siguieron en la sinagoga, pero confesaban que Jesucristo es el Mesías, y eso les trajo persecución de parte de los judíos que no lo aceptaron, los expulsaron de las sinagogas, ellos tuvieron muchas crisis de fe, lo vemos en el Evangelio de Juan de manera importante, en el Evangelio de Mateo, que también ha sido escrito para judeocristianos convertidos, pues también se ve ahí pues una pugna fuerte con estos judíos de Yambia, ¿no? Fariseos, y en el Apocalipsis vemos que cuando estudiamos el contexto del Apocalipsis, cuando se escribió el Apocalipsis, nosotros encontramos que estos judíos también de corte fariseo, el Apocalipsis se escribe entre el 95 y 96 hacia finales del primer siglo, eh, y entonces estos judíos ahí, ustedes ven que en el mensaje a las iglesias dice estos judíos que se dicen ser judíos y no lo son, se está refiriendo a ellos, porque realmente ¿quién es el verdadero judío? Según los autores del Nuevo Testamento, pues es aquel que ha aceptado a Cristo, aquel que ha circuncidado su corazón, aquel que ha, sí, es eso, y es uno de los mensajes a las iglesias, a una de las 7 iglesias, ¿no? Entonces estos judíos los vamos a ver ahí de manera importante. Bueno, están los esenios, como les dije, ya les había hablado de ellos, que viven a orillas del Mar Muerto, vivían en la oración, en la meditación de las escrituras y preparando la venida del rey. Ellos consideraban que eran la comunidad escatológica, porque gracias a su cumplimiento de la ley, el Mesías iba a llegar rapidísimo. Estaban esperando el originador o el fundador, dijéramos, de la comunidad de Qumran o de esta comunidad de Esenia, es uno que se llamaba el maestro de justicia, pero estaban esperando un Mesías también, ¿no? Grupos políticos estaban los herodianos, que eran los partidarios del rey Herodes, estaban los celotes, que eran los que eran celosos por la ley, se les llama sícaris o sicarios, que fueron los responsables de la rebelión del 70 y los responsables de la destrucción del templo en el año 70. ¿Sí? En ese documental que ustedes van a ver, van a ver esa situación tan difícil que se vivió durante esta época del 70. Ustedes van a ver ahí, este documental fue hecho por pues, profesores reconocidos de diferentes universidades, pero también por judíos no convertidos, y por eso ustedes van a ver que van a hablar de Jesús como uno de esos profetas que en esta situación política y social tan turbulenta, tan convulsionada, muchos maestros, dijéramos, intentaron que se aplacaran los ánimos, o sea, no era con las armas, porque así no era, pero los celotes lo hicieron con las armas. Otros maestros dijeron, no, con las armas no, no importa quién reine sobre nosotros ahorita que está Roma, lo importante es que en nuestro corazón sabemos que el Señor es nuestro rey y hagámoslo seamos más pasivos, dijéramos, no busquemos cumplir la ley del Señor, pero eso no, otros no lo pudieron hacer. Entonces ustedes van a ver en el documental que se nombra a Jesús como uno de esos profetas que intentó que las cosas fueran de manera más apaciguada, dijéramos, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Bueno, ya que nos queda acá, están los ancianos de la aristocracia que ya vimos, las instituciones, pues tenemos el templo, ¿no? La sinagoga, el culto, pues en la sinagoga se forja la fe y la piedad de Israel, en la sinagoga se hacía culto 3 veces al día, que se hacía pues la enseñanza, la lectura de la ley, de los profetas, se hacía una homilía, se oraba con los salmos, ahí los niños pues también alrededor de las sinagogas forjaban su ley, su fe también, ¿no? Su identidad, las fiestas importantes que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que las fiestas se cumplen en Jesucristo, está la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las tiendas, el Día del Perdón, que va acompañada del Rosh Hashanah, o sea, del Año Nuevo, está la fiesta de la dedicación, la fiesta de Purim,
Bueno, tenemos aquí un pequeño dibujo del templo, de cómo estaba distribuido el templo. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas separaciones, ¿no? Solamente está el Santo de los Santos, que es este, o el Santo Santorum, o el lugar santísimo, si lo queremos llamar así, que solamente entraban ahí los sumos sacerdotes una vez al año, ustedes saben. Pero luego venía el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, el altar del incienso y la menorá, lo que conocemos como la menorá. Luego aquí en la parte de fuera estaba el altar de los sacrificios, en la parte 3, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que tenemos acá, ustedes tienen estas diapositivas, todo lo que tenemos acá eran los lugares que se utilizaban que para las ofrendas, o sea, la tesorería, el lugar para lavar y declarar puros a los leprosos, el lugar para la madera, el lugar para el aceite y el vino, pero también ustedes se dan cuenta aquí entre el 5, el 6, el 7, está el patio para los sacerdotes, que era aparte, estaba el patio de Israel, que era aparte, el patio para las mujeres aparte, o sea, había muchas divisiones, y eso es lo que nos va a decir, por ejemplo, la carta a los hebreos. Mientras que todos estos círculos que se conocen como los círculos de santidad no permitían que el pueblo entrara al lugar santísimo en la presencia de Dios, a pesar de los sacrificios, eran imperfectos y no, estos círculos siempre permanecieron. Pero en la carta a los hebreos nos dice que por el sacrificio de Cristo esos círculos se rompieron. Y ahora en Jesús, todos, hombres, mujeres, diferentes estratos sociales, lo que sea, todos tenemos acceso a ese lugar santísimo, o sea, a la presencia misma de Dios a través de Jesucristo. Entonces, todos estos círculos se rompieron y eso lo cuenta de manera muy interesante la carta a los hebreos. Acá tenemos, y con esto terminamos y damos espacio, habría mucho más que decir, es un contexto que es importante conocerlo para entender el mensaje de los libros del Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos un pequeño calendario donde están las fiestas, están nuestros meses para nosotros saber más o menos dónde se da la fiesta de la Pascua. Aquí está Nisan, Pascua se da como entre marzo y abril, que es la fiesta que los cristianos celebramos porque es la fiesta que nos rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y que actualizamos entre estos meses, más o menos abril, a veces marzo, abril. Los cristianos católicos celebran la fiesta de Pentecostés, que estaría más o menos entre mayo y junio, justamente acabó de pasar la fiesta de Pentecostés, ¿no? Donde ¿qué se celebra? ¿Qué se recuerda también? Los cristianos protestantes no se tiene como la cultura de celebrar la fiesta de Pentecostés cristiana, claro, ¿no? Porque es que en la fiesta de Pentecostés se da algo interesante en Hechos capítulo 2, que ya todos conocemos eso, todos y todas lo conocemos, porque se rememora la bajada del Espíritu Santo y el cumplimiento de Joel, ¿no? En aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ya no sobre algunos como en el Antiguo Testamento, que era solamente en algunos, que se capacitaba, que Dios los capacitaba con su espíritu para ciertas tareas, pero solo algunos. Pero Joel dijo, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y se cumple en Pentecostés, sobre toda carne. Niños, jóvenes, ancianos, sobre toda carne. Entonces es una de las experiencias importantísimas cristianas también. Fue una fiesta judía de Pentecostés que los judíos también empezó siendo una fiesta agrícola, pero luego esa fiesta de Pentecostés se convirtió también en una fiesta religiosa, porque ¿qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés ellos se encontraron con el Señor en el Sinaí, y en el Sinaí el Señor les dio la ley. Fue uno de los grandes dones que el pueblo recibió de mano de Moisés, a través de Moisés. Entonces, ellos celebraban eso, y entonces esta fiesta, justamente en esa fiesta, se da el inicio, dijéramos, de esa nueva alianza en la iglesia que ahora es sellada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Y que Hechos de los Apóstoles nos cuenta, ahí en su segundo volumen, en Hechos, pues, de la obra Lucana, nos cuenta cómo el Espíritu Santo eh, es el tiempo de la iglesia, ¿no? Y el Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia, que es el protagonista de Hechos de los Apóstoles. Luego, pues aquí vemos los meses en hebreo, pero también los meses nuestros. Tenemos acá la fiesta de las trompetas entre septiembre y octubre. La fiesta del perdón también se da acá. La fiesta de los tabernáculos también se da en octubre. Aquí tenemos la primavera,
¿no? Hay como un tiempo de primavera aquí entre los meses de marzo y abril, mayo, quizás, bueno, mayo, luego en junio, julio, agosto, septiembre está todo el verano, que es una estación demasiado larga, está todo el verano. Luego entre octubre y noviembre viene el otoño, que es muy cortica, o sea, dos de las grandes estaciones que son las más largas, son el invierno y el verano. Lo que es primavera y otoño es más poquito. Luego aquí vienen las fiestas de la Hanukkah o de las luces en diciembre y noviembre, entre noviembre y diciembre, y aquí comienza el periodo de las lluvias tempranas. No, en otoño. En octubre serían las lluvias tempranas que alistan la tierra para sembrar, y luego entre diciembre, noviembre, diciembre y enero vienen las lluvias copiosas, esas lluvias fuertes que ayudan también un poco a la cosecha. Entonces, aquí están las fiestas judías, estas fiestas van a ser importantes en el Evangelio de Juan, ¿no? Se van a resaltar muchísimo porque se cumplen en el Señor Jesucristo. Y luego aquí hay una pequeña bibliografía que sugiero de donde tomé la información para hacer esta diapositiva. Uy, alcancé a mirar este contexto político. Ahora sí abrimos entonces el espacio para las preguntas, los comentarios. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Vamos a ver si acá tenemos en el chat algunas preguntas. Entonces dicen, pueden ser históricos, pero no inspirados. Por eso la iglesia cristiana los considera deuterocanónicos. Sí, claro, sí. Ahí tenemos esas dos diferencias, Efraín. Justamente la iglesia protestante no los considera inspirados, la iglesia cristiana católica sí, y por eso ahí hay diferencia y son deuterocanónicos, sí. Puede explicar más de los partidos políticos de ese entonces, de los fariseos, saduceos, etcétera. Ah, sí, bueno, no sé en qué momento pusiste la pregunta, pero Jacinta, ¿en qué momento pusiste la pregunta? Pero hablamos ya un poquito sobre ellos. Y como, bueno, aquí alguien levantó la mano para que podamos interactuar un poquito también. Berly. Buenas noches, maestra. Qué gusto, qué bonito llevar el curso. Tengo varias preguntas. ¿Me Bueno, escucha? dale. Ya. Sí, sí. Si nos podría comentar, la primera es sobre lo que dice nuestro Señor Jesús, que diezmaban la menta y el eneldo. ¿Eran especies que se producía ahí o se importaban? Ok, dale. ¿Sí? ¿Me las dices todas primero o vamos de a una? Se lo digo las preguntas porque de ahí ya me cierran el micrófono. Ah, bueno, listo. Dale, Berly. El grupo sacerdotal, yo encontré una información hace tiempo, que no lo tengo a la mano porque si no le dijera la fuente, pero no lo tengo. Encontré que hacía más o menos alrededor de 200 años atrás, o sea, antes de Cristo, lo venían comprando por dinero, ¿no? Al imperio, ¿no? Al gobernador de ese tiempo y por ende juntaban un monto determinado de dinero para comprar el sumo sacerdocio. No sé si esto es verdad o exacto. Otra pregunta. Tercero, en Ezequiel nos habla de que la gloria del Señor, o sea, si la presencia misma del Señor se fue del templo, ¿no? La pregunta es si estos actos rituales que hacían aún en el templo eran válidos, ya no eran válidos, estaba la presencia del Señor ahí o ya no. Esas son mis preguntas. Gracias. Bueno, Berly, con mucho gusto. Pues bueno, empecemos por la primera. Sí, había muchos productos que se importaban porque ya no, digamos que esas especies no se encontraban en la tierra, ¿no? En la tierra de Palestina. Entonces, dentro de esas, la menta y el eneldo posiblemente sí eran de la tierra, aunque muchas especies, sobre todo esas que se utilizaban para el templo, para los sahumerios del templo y todo eso, ellas se importaban de la India, ¿no?
Ellos se importaban de la India, probablemente la menta y el eneldo más bien podrían ser importados. Esa sería tu primera pregunta. La segunda pregunta, si es cierto lo que leíste, sobre todo para el tiempo de los macabeos, Berly, para el tiempo de los macabeos, vinieron estos personajes que les comenté de Hircano, de Aristóbulo. Sí, claro, ellos, inclusive en el primer siglo, ellos compraban el derecho al sumo sacerdocio. Por eso había corrupción, ¿no? Había corrupción porque ellos, dijéramos que como que se congraciaban con el imperio de turno y entonces el imperio de turno les otorgaba el derecho al sumo sacerdocio, pero sobre todo eso se ve en los libros de los macabeos. Justamente se nos cuenta la compra, aparte que tú lo leíste seguramente en una fuente externa, pero si tú lees también los libros de los macabeos, ahí también nos cuenta que se compraba el derecho al sumo sacerdocio y al poder, ¿no? Sí, había una corrupción muy fuerte realmente. Y la tercera pregunta con respecto a sí, es interesante lo que tú dices, porque estás hablando de dos momentos distintos. Uno, el de Ezequiel. Entonces, ¿el de Ezequiel cuál es? El de Ezequiel es el momento del exilio. Cuando Babilonia viene y se los lleva, ¿no? Cuando Nabucodonosor, perdón, sí, bueno, Babilonia viene y se los lleva al exilio y se destruye el templo y todo eso. Ezequiel dice que la gloria del Señor abandonó el templo y Ezequiel tuvo algunas visiones, ahí ya comienzan de alguna manera algunas visiones de corte un poquito apocalíptica, aunque la apocalíptica, el género literario apocalíptico es mucho más adelante, pero aquí ya se ve algo de eso. Entonces, Ezequiel dice que la gloria del Señor abandonó el templo y dentro de las visiones que él tiene y que él cuenta, es que él ve como que el Espíritu de Dios lo lleva al templo y ve la corrupción que hay en el templo. Entonces el Señor abandona el templo y se va con los exiliados, o sea, es el Dios de los exiliados. Eso es una cosa bellísima, porque Dios, la gloria del Señor, los acompaña, o sea, no los deja solos, como ellos pensaron. Ellos pensaron que el Señor los había abandonado, que el Señor los había dejado. No, la gloria del Señor se fue con los del exilio, ¿no? Se fue con ellos. Y cuando ellos regresaron del exilio, Ezequiel nos cuenta también que la gloria del Señor regresó al templo y se estableció en el templo. O sea, el Señor, entre otras cosas, ¿por qué se fue? Se fue con los del exilio, pero ¿por qué se fue? Porque el templo tenía mucha corrupción, ¿no? Había mucha corrupción. Entonces, ese es el momento que tú me estás mencionando de Ezequiel. Punto. Ahí, eso es lo de Ezequiel. Ahora, si tú estás hablando del primer siglo, pues también había mucha corrupción. Y bajo el pretexto, ¿no? De estos saduceos que eran los que tenían el emporio del templo y todo eso, y que había también mucha corrupción, pues por eso Jesús viene y por eso es que es interesante conocer un poquito todo este contexto, porque por ejemplo en el Evangelio de Juan, cuando el Señor viene al principio de su ministerio a botar las mesas, a volcar las mesas y todo eso, ¿qué está haciendo con ese acto? No solamente bueno, ¿qué está haciendo con ese acto? Está diciendo que el templo no cumplió la función para lo cual se hizo el templo y que se supone que del templo salía la justicia. Se supone que del templo se establecía la justicia y eso no estaba pasando. Así que Dios no está legitimando, los sacerdotes legitimaban sus acciones políticas y sus acciones sociales de empobrecimiento del pueblo bajo el pretexto de ser los que tenían el culto, dijéramos, y los que hacían los sacrificios. Entonces, el poder religioso se utilizaba para justificar las acciones que ellos hacían contra el pueblo. El Señor viene, el Señor en el Evangelio de Juan viene y volca todo y dice, no, mi casa, que es casa de oración, dice, que debía ser llamada escoba de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban explotando el pueblo. Entonces, el signo que hace Jesús en el Evangelio de Juan, y resalto que es en el Evangelio de Juan, porque tiene un sentido distinto a como los evangelios sinópticos lo trabajan. En los evangelios sinópticos, la volcada de las mesas será el final del ministerio de Jesús, en el Evangelio de Juan al principio. Entonces, cuando Jesús hace esa acción, está diciendo, el verdadero templo, destruyan este templo y en 3 días será reconstruido. ¿Cuál? ¿Cuál es el verdadero templo y la morada verdadera de la presencia de Dios? Es Jesucristo mismo.
el templo no cumplió el lugar. El templo no cumplió. Entonces, en el primer siglo, por lo menos desde el Evangelio de Juan, la presencia de Dios, ¿dónde está realmente? Está en la persona de Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de su pasión, muerte y su resurrección. En el Evangelio de Juan, Jesucristo es la morada del Padre. Jesucristo es la morada, es la Shekinah, si se quiere. La morada, la presencia de Dios es Jesucristo, ya no es el templo. Por eso cuando Jesucristo habla con la mujer samaritana y que ella le dice, bueno, ya que tú me estás diciendo en dónde se debe adorar, él le dice, ya ni aquí ni allá, ni aquí ni allá. Ahora es en espíritu y en verdad, o sea, ya no importa el templo. ¿Quién es la verdadera lugar de la residencia de la presencia de Dios? Es el Señor Jesucristo, según el Evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces, bueno, era un poco para contestarte y me sigo extendiendo, Berly. No sé si te contesté la pregunta. ¿Sí? ¿Las preguntas? ¿Bien? Bueno, listo, Berly, gracias. Ahora viene Carmen. Sí. Buenas noches, profesora. Buenas Muchas noches, gracias Carmen. por el aporte de la línea del tiempo sobre los emperadores del Imperio Romano. Muy pensante y nos ayuda mucho como material bibliográfico. Muy agradecida. Y también sobre la época herodiana. Un favor en cuanto al Sanedrín. No sé si nos pudiera aclarar, tengo un poco de dudas en cuanto al linaje de Israel, ¿no? Sabiendo que el Sanedrín o la reunión de 70 ancianos y más el sumo sacerdote fue establecida por el Señor según números, ¿verdad? Entregado a Moisés. Ahí se inicia, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, como Pablo pertenecía al Sanedrín y era fariseo, pero no era de la casa de Judá, perdón, de la tribu de Judá, sino era de Benjamín, ¿verdad? La casa de Judá era Benjamín, los levitas y la casa y los judíos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los saduceos va mi pregunta. ¿Ellos pertenecían al Sanedrín? ¿De dónde descienden los saduceos? Si descienden de los macabeos, porque ellos creo que no tenían un papel religioso, ¿verdad? Porque quien podía hacer la parte religiosa era de la tribu de Leví. Entonces, no sé si nos podría aclarar un poco con respecto a los saduceos, su linaje o su descendencia. Eran judíos, claro, pero Sí. o descienden también de los macabeos. Por ahí va mi inquietud. Muchas La gracias. inquietud, no, con muchísimo gusto. Pues sí, mira, todos estos grupos religiosos pues realmente surgen bajo el tiempo de los macabeos, ¿sí? Entonces, ahora, los saduceos, ellos decían, ustedes recuerdan, claro, es cierto lo que tú dices, bueno, todos los sacerdotes vienen de Aarón, ¿cierto? Todos vienen de Aarón. Aarón tuvo 3 hijos, recordemos, y dentro de esos 3 hijos vienen todos los levitas, ¿no? Y todos ellos están encargados de tareas relacionadas con el templo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el templo. Entonces, cuando en el tiempo de David había un sacerdote que se llamaba Sadoc, y en el tiempo de David, pues ese sacerdote, pues obviamente también de toda esa casta y toda esa descendencia levítica, era muy importante. Y parece que ese fue el sumo sacerdote del momento. Entonces, estos saduceos que tienen su origen ahí es donde se dividen esos grupos religiosos. Ellos no eran descendientes de los macabeos, pero eran grupos, ¿cómo decir? Eran grupos religiosos, pero los saduceos decían que ellos descendían directamente de Sadoc, o sea, de ese sacerdote Sadoc del tiempo de David. Entonces, por eso ellos legitimaban su ejercicio sacerdotal por el lado de Sadoc y ellos decían que eran descendientes de Sadoc. Por ahí vendría el linaje, dijéramos, según lo que ellos afirmaban de los saduceos. Los fariseos realmente es que fariseo significa separado, sí, eran judíos piadosos, ¿no? Eran judíos piadosos. Ahora, en el Sanedrín, los miembros del Sanedrín eran varios, porque no solamente había saduceos, pero también habían fariseos, pero eran poquitos de estos 71 miembros. Ese Sanedrín estaba compuesto en su mayoría por saduceos, pero también habían ancianos, que eran ancianos ricos, eran de los ricos. Eh, eh, los fariseos también estaban, pero en un número más pequeño.
y también habían escribas. Los escribas, ¿quiénes eran? Eran, como decíamos ahorita, esos que se encargaban de la interpretación de la ley, de la escritura de la ley, ¿no? Pero podían ser laicos, no necesariamente. Habían algunos fariseos, escribas, pero también gente laica, escriba. Entonces, ellos eran, dentro de esos que te acabo de mencionar, eran los integrantes del Sanedrín, pero quien tenía como el poder más fuerte en el Sanedrín eran los saduceos. Es que ellos eran los que tenían todo el emporio político, dijéramos también, porque eso no solamente era religioso, ellos tenían el poder político y legal, porque de ahí era donde se establecían las leyes, y ante ellos es que Jesús va a ser acusado, ¿no? Entonces los saduceos era ese grupo político religioso, dijéramos, que tenía el control en el primer siglo después de Jesucristo, ¿sí? Ellos eran lo más importante porque ya no había rey. Aquí ya no, aquí ya están los Herodes que están puestos por Roma como reyes de estas regiones que vimos en el mapa. Pero entonces la parte más importante para los judíos pues es el Sanedrín, es la Corte Suprema de Justicia, como diríamos hoy, o sea, son los que tienen el poder, ¿sí? Y que como les decía, ellos desaparecen cuando el templo pues se destruye, o sea, porque ellos ya no tienen la injerencia. De hecho, cuando el templo se destruye en el año 70, todavía algunos sicarios sicarios no como lo entendemos hoy, sino sícares se llamaban así porque cargaban una daga pequeña y con eso hubo una revolución social. Ustedes van a ver en el documental algo más sobre ese contexto social de ese momento, pero ellos, gracias a ellos, yo no sé si decir gracias, pero bueno, ellos fueron los encargados que se diera toda esta revolución y la destrucción del templo. Pero los fariseos, los que lograron persistir más o pervivir mejor, después de eso fueron los fariseos, como les decía, los que se establecieron en Yambia. Ellos lucharon mucho y todo se congregó alrededor de la interpretación de la ley. Aquí viene una época fuerte de interpretación de ley, que viene la época tanaítica de los siglos primero y segundo, donde viene todo ese movimiento rabínico también de interpretación de ley que vienen de corte fariseo, ¿no? Entonces, los saduceos intentaron unirse, pero como había diferencias teológicas, llamémoslas así, entonces los fariseos los sacaron. Y también en esta época cuenta la historia, hay algunos historiadores que cuentan que los fariseos probablemente quemaron mucha literatura, no solamente ellos no aceptaron, por ejemplo, los libros apócrifos apocalípticos, porque ese fue un tipo de literatura que también se gestó mucho. Daniel es apocalíptico y casi no entra en el canon del Antiguo Testamento. Fue uno de los últimos libros que entró y no entró entre los profetas para los judíos, sino entre los escritos. Y del Nuevo Testamento, pues el más fuerte y el más grande, pues es nuestro Apocalipsis. Pero bueno, para estos judíos, pues ahí la cosa quedó así. Y bueno, había mucho más que decir, Carmen, pero espero así como a grandes rasgos haberte respondido un poquito acerca de los saduceos, ¿sí? De dónde decían ellos que venían, de Saloca. Bueno, pues entonces muchas gracias, feliz noche para todos y para todas, un abrazo en el Señor y bueno, nos veremos Dios mediante en 8 días. Ya entramos a la literatura del Nuevo Testamento.